Atención amantes de la música latina. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple biografía, es la historia jamás contada de uno de los artistas más grandes y enigmáticos de nuestra era. ¿Sabías que Marco Antonio Solís estuvo a punto de abandonar la música para siempre? ¿Que su salida de los Bukis ocultó más de lo que nos contaron? ¿Y que, a sus 65 años, está más poderoso que nunca, llenando estadios como en sus mejores tiempos? Prepárate para un viaje lleno de secretos, traiciones, éxitos millonarios y regresos inesperados. Porque hoy te revelamos la verdad detrás del ídolo, del hombre, del mito, Marco Antonio Solís, el Buki. Su historia no es solo música, es pasión, lucha y una leyenda que aún no ha terminado de escribirse. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque este es solo el comienzo de una serie que te va a dejar con la boca abierta. No te lo puedes perder. Marco Antonio Solís Sosa nació el 29 de diciembre de 1959 en Ario de Rosales, un pintoresco pueblo ubicado en el corazón del estado de Michoacán, México. Desde muy pequeño mostró una sensibilidad artística fuera de lo común. Rodeado de un ambiente rural, con raíces profundamente tradicionales y familiares, Marco creció escuchando música regional mexicana, baladas románticas y boleros, géneros que con el tiempo moldearían su estilo único como compositor e intérprete. Su entorno familiar jugó un papel fundamental en su desarrollo artístico. En casa se valoraba la música, y no era raro que las reuniones familiares terminaran en cantos y guitarras. Inspirado por esas vivencias, Marco comenzó a cantar y tocar instrumentos de forma autodidacta desde una edad temprana. A los 12 años, junto a su primo Joel Solís, decidió formar un dúo musical llamado Los Hermanitos Solís. Empezaron tocando en fiestas locales, ferias y pequeños eventos comunitarios. Con escasos recursos pero una enorme pasión por la música, recorrían pueblos vecinos con la esperanza de que algún día su talento fuera reconocido. Durante esta etapa, Marco comenzó a escribir sus propias canciones, muchas de ellas impregnadas de una sorprendente madurez emocional. Sus letras hablaban de amor, desamor, esperanza y nostalgia, temas universales que más adelante se convertirían en su sello distintivo. A pesar de su corta edad, su voz ya mostraba una calidez y una melancolía que tocaban el corazón de quienes lo escuchaban. Con el paso del tiempo, los hermanitos Solís evolucionaron tanto en su estilo como en su ambición. El proyecto fue creciendo y, a mediados de los años 70, adoptaron un nuevo nombre, Los Bukis, que en lengua yaqui significa niños. Fue un nombre perfecto, pues reflejaba su juventud, su energía y su autenticidad. La formación original incluía a Marco como vocalista principal y compositor, además de ser el líder natural del grupo, y a Joel como guitarrista. Este cambio marcó el inicio de una nueva era para Marco Antonio Solís. Lo que comenzó como un sueño infantil entre primos se convirtió en el nacimiento de una agrupación que pronto revolucionaría la música popular mexicana. Aún eran jóvenes, pero su talento ya era evidente. El niño de Michoacán, con su guitarra al hombro y el alma llena de canciones, estaba destinado a convertirse en una de las voces más queridas y reconocibles del mundo latino. A mediados de los años 70, Marco Antonio Solís y su primo Joel Solís decidieron dar un paso más grande en su carrera musical. Dejaron atrás el nombre de los hermanitos Solís y adoptaron uno nuevo y poderoso, Los Bukis. El término, que en la lengua yaqui significa niños, era un guiño a sus inicios, pero también simbolizaba una nueva etapa de madurez creativa. Con Marco como vocalista, guitarrista y compositor principal, el grupo comenzó a construir una identidad propia, caracterizada por letras profundamente emotivas, melodías pegajosas y una sensibilidad romántica que conectaba con el público de manera inmediata. El primer gran éxito de los Bukis llegó en 1977 con el lanzamiento de su álbum debut Falso Amor. El tema que daba título al disco, también conocido como Casas de Cartón, captó rápidamente la atención del público y marcó el inicio de una escalada meteórica hacia el éxito. Pero fue en la década de los 80 cuando el grupo explotó comercialmente. Canciones como Tu Cárcel y Ahora te vas, como Fui a enamorarme de ti y Me volví a acordar de ti no solo se convirtieron en clásicos instantáneos, sino en himnos generacionales para millones de personas en América Latina y Estados Unidos. El estilo de los Bukis rompía esquemas. Mezclaban el sonido tradicional del grupo norteño y la música ranchera con toques modernos de balada pop y teclados melódicos.
Era música para el corazón, cargada de nostalgia, pasión y verdad. El alma de este sonido era Marco Antonio, cuyas letras parecían hablar directamente a los sentimientos más profundos de su audiencia. Su capacidad para escribir canciones universales, con palabras simples pero cargadas de emoción, lo consagró como uno de los compositores más importantes del continente. Durante casi 2 décadas, los Bukis dominaron el panorama musical. Llenaban estadios, vendían millones de discos y eran aclamados en cada rincón donde se presentaban. Su éxito cruzó fronteras y llegaron a ser considerados los Beatles latinos por su impacto en la cultura popular. A pesar de su éxito colectivo, la figura de Marco Antonio Solís comenzó a sobresalir con fuerza. Su carisma, su voz inconfundible y su presencia escénica lo posicionaban como el corazón del grupo. Para muchos fans, los Bukis no eran simplemente una banda, eran parte de la vida, una banda sonora emocional que acompañaba alegrías y penas. Pero todo gran ciclo tiene su final, y en 1995, Marco Antonio Solís tomó la difícil pero inevitable decisión de separarse del grupo para iniciar su carrera como solista. El fenómeno de los Bukis quedaba atrás, pero su legado apenas comenzaba. En 1995, tras casi 2 décadas al frente de los Bukis, Marco Antonio Solís tomó una decisión que sorprendió al mundo de la música: iniciar su camino como solista. Para muchos, era impensable ver a Marco sin los Bukis, pero él sentía que había llegado el momento de explorar nuevos horizontes creativos. No fue una ruptura amarga, sino un paso natural hacia la evolución artística de un hombre que había entregado todo por la música y que aún tenía mucho por decir. Su debut como solista llegó en 1996 con el álbum En Pleno Vuelo, un trabajo que dejaba clara su nueva etapa. La producción mantenía su esencia romántica, pero ofrecía una sonoridad más pulida y contemporánea. El disco fue un éxito inmediato y sentó las bases de lo que sería su carrera en solitario, una mezcla de balada, pop latino y toques de música regional, todo envuelto en una atmósfera íntima y emocional. Canciones como Recuerdos, Tristeza y Soledad conectaron profundamente con el público, consolidando su identidad como solista. Sin embargo, fue en 1999 cuando Marco Antonio Solís alcanzó un nuevo nivel con el lanzamiento del álbum Trozos de mi alma, un parteaguas en su carrera. Este disco no solo fue un éxito comercial, certificado platino en Estados Unidos, sino también un fenómeno cultural. Incluía temas como Si no te hubiera sido, o Me voy o te vas y Dónde estará mi primavera, que se convirtieron en himnos románticos y lo posicionaron como uno de los máximos exponentes de la música latina. Cabe destacar que muchas de estas canciones ya habían sido grabadas por otros artistas, pero fue con la interpretación de su autor que cobraron una nueva dimensión emocional. Durante los siguientes años, Marco Antonio no se detuvo. Álbum tras álbum, fue cosechando éxitos tanto en ventas como en crítica. Su estilo maduró, su voz ganó profundidad, y sus letras siguieron tocando fibras sensibles. Su versatilidad le permitió colaborar con artistas de diversos géneros como Olga Tañón, Ana Bárbara, Enrique Iglesias y Marc Anthony, expandiendo su alcance a nuevas audiencias. Además de su carrera discográfica, incursionó en otros ámbitos del entretenimiento. En 2013, fue coach en el programa La Voz México, donde su carisma y experiencia cautivaron al público televisivo. Su equipo terminó ganando la competencia, lo que reforzó su imagen como mentor y figura inspiradora dentro de la industria. A lo largo de esta etapa, Marco Antonio no solo se consolidó como solista, sino que se transformó en leyenda. Su música seguía presente en bodas, serenatas, despedidas, reconciliaciones, en cada historia de amor o desamor. Con cada canción, con cada verso, Marco demostraba que su alma seguía volando, más alto que nunca. A pesar de haber alcanzado el estatus de leyenda como solista, Marco Antonio Solís nunca olvidó sus raíces. Su historia con los Bukis estaba grabada en la memoria colectiva de millones de fanáticos, y aunque la agrupación se había separado hacía más de 25 años, la nostalgia por sus canciones seguía viva. Fue por eso que, en un movimiento histórico, en 2021 Marco decidió reunir a los Bukis para una gira de reencuentro, marcando uno de los regresos más esperados en la historia de la música latina. La gira, titulada Una historia cantada, fue un fenómeno sin precedentes. Inició en Estados Unidos y arrasó con cada fecha,
estadios llenos, entradas agotadas en minutos y multitudes emocionadas por volver a escuchar en vivo canciones que marcaron sus vidas. Desde Los Ángeles hasta Chicago, pasando por Houston y Las Vegas, el público coreaba con lágrimas en los ojos temas como Tu cárcel, Quiéreme y Acepto mi derrota. Fue más que un concierto, fue una experiencia emocional colectiva. Pero lo más impresionante fue ver a Marco Antonio Solís regresar al escenario junto a sus antiguos compañeros con la misma pasión y entrega de décadas atrás. Lejos de ser un simple acto de nostalgia, el reencuentro de los Bukis fue una celebración de la historia, del legado y del poder eterno de la música bien hecha. Lejos de estancarse, Marco supo capitalizar esta segunda etapa de los Bukis sin descuidar su carrera solista. En paralelo, siguió lanzando nuevos sencillos y álbumes. En 2022 presentó el álbum Qué ganas de verte y en 2024 sorprendió con el lanzamiento del emotivo tema Ojalá pudiera borrarte, que mostró que su pluma sigue tan afilada como en sus mejores años. En 2025, a los 65 años, Marco Antonio Solís se mantiene más activo que nunca. Su gira más cerca de ti World Tour lo ha llevado por diversas ciudades de México, como Torreón, Saltillo y Chihuahua, y continúa su paso por Sudamérica con llenos totales en Chile, Argentina y otros países. Sus presentaciones no son simples conciertos, son actos de comunión emocional con sus seguidores, generaciones completas que crecieron con su voz y sus letras. Hoy, Marco Antonio Solís no solo es un artista consolidado, sino un símbolo cultural latinoamericano. Su legado trasciende modas y épocas. Ha logrado lo que pocos, mantenerse vigente, reinventarse y seguir tocando el alma de su público con cada nota. Y lo más impresionante es que, a pesar de todo lo logrado, su historia aún no ha terminado. Marco sigue escribiéndola, canción tras canción.